Bar Cafetería, Amics de Reus. Patrocina este programa. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos al tercer y último programa especial dedicado al hijo de Reus Pintor, María Fortuny. Aquí tenemos nuestro gran colaborador, Cristian Bustos. Buenas noches. Y aquí un servidor, como siempre, para variar, Cristian Rubio. Bueno, de las tres generaciones que decíamos. Sí. Hablando de... Y dentro cabecera y empezamos. Esto es el Late Show. Bueno, ya nuestro amigo Cristian va a acabar esta gran historia de María Fortuny y sus tres generaciones, cuando quieras. Bueno, de la que más o menos teníamos dominio del tema, y también nuestro amigo Fernando, que me había regalado este libro, Charlas con Fortuny. Fernando Moya y Pep Macaya, que Pep Macaya ya la tenemos más escuchado. Y en un momento haremos una lectura de un párrafo de la historia que nos cuenta de Mariano Fortuny, y a través de su amigo, un pequeño grillo, Pep, que le hablaba... Pepito Grillo, el de Pinocho. Sí, y entonces le hablaba a Fernando, y él también me ha regalado el libro este de Joan Prim, de Reus a la calle del Turco. Claro, si lo juntamos los dos, es lo que comentábamos en el programa anterior, que se conocieron también contactaron en Marruecos, en la guerra que ocurría allá. O sea, hay una conexión buena, y la podemos verificar con estos libros de Fernando. Pues sabéis, de aquí a nada... Una lectura del libro de Fernando. Y dime, ¿al final se puede conseguir la habitación o no? Ahora mismo, no, por el día sí se podría, pero claro, ahora como ya grabamos de noche es más complicado, a no ser que sea la escalera por la que bajaba Mariano Fortuny, podríamos acceder a la escalera. No sé, así, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, si se puede acceder, se accede. Sí, accedemos a la escalera de la habitación y grabamos a lo mejor una parte, una lectura del libro, un comentario. Algo es algo. Sentado no la habitación, pero bueno. Sentado en la escalera, que también suena interesante. Algo de uno que hace cuando es niño, de sentarse en la escalera a escuchar al abuelo, por ejemplo. Sí, porque los niños se sientan en la escalera. Sí, entonces ahí estaría bien. ¿Y qué podemos agregar a la otra historia? Sería entre padre, abuelo y nieto. La desoccidentalización, que creo que comenté en el primer programa, que era el viaje a Marruecos, que ahí es su primera visita fuera de Europa, de Italia, de Barcelona, de Madrid quizás. Entonces diríamos que se desoccidentalizó en Marruecos, pero también se inspiró en Japón, con cuadros japoneses, telas japonesas. También pintó algunos cuadros con los estilos japoneses en el jardín en Granada, y eso se ve en algunos cuadros, que tenía ese toque japonés que le encantaba. Que esos muchos pintores han tenido ese impulso hacia mirar hacia Japón, como tenemos a un pintor, no pintor, pero ceramista, que algún día te contaré la historia de la familia Artigas, que fusionó la cerámica catalana con la cerámica japonesa a través de la cocción con estilo japonés. Que en Gallifa está la Fundación Artigas, era Llorenç Artigas y su hijo Joan Gardi Artigas, que aún está vivo, tiene 80 y largo de años. Yo algún día lo he llamado por teléfono para ver si podía entrar a ese museo, que me dijo, no es un museo, es una fundación. Y ellos también tuvieron una fusión muy bonita de la técnica catalana, la técnica japonesa, y lo curioso es que trabajó con Joan Miró, con el pintor Joan Miró,
toda la cerámica, murales que hizo Joan Miró, escultura, fue a través de esta familia Artigas, que la busco de comentar, pero siempre Joan Miró y ya está. Fui al Mas Miró en Monroche el otro día y pregunté a la guía sobre la historia de los ceramistas que trabajaron con Joan Miró, pero bueno, no hubo mucha información. Por eso estaría interesante, porque el mundo de la cerámica es tan amplio y la técnica japonesa es tan bonita como la de la pintura, la de la cerámica, que aquí hay una ceramista muy importante que es Neus Egriá, que viene de esa escuela de los Artigas también. Se fusionó un poco con esa técnica, esa cocción, wabi-sabi, que wabi-sabi es una filosofía japonesa que habla de la no permanencia, del material, de la ceremonia con los samuráis también, que es muy bonita esa historia de los samuráis. ¿Sabes mucho? Hablando de Japón. ¿Sabes mucho, Cristian? No de manga, pero de cómic y de alguna inspiración japonesa. También está la cocinera, bueno, saltando de disperso necesario, salto a la cocina. A lo tuyo, a la mío, que sería la Carmen Ruscadella, que de San Pol de Mar. A esa mujer, unos japoneses le llevaron su restaurante a Japón. Ella insistió que no quería, pero se lo llevaron así tal cual. Y ella comenta que los japoneses aún le han mejorado las recetas. Anda. O sea, lo que ella hacía buena, que ella lo encontraba bueno y que a los japoneses les gustaba, allá en Japón se lo mejoraron. O sea, Japón tiene la repera. Sí. De hecho, en Japón están los centenarios, tienen un récord que en Okinawa es donde se vive la gente más longeva. 110, 120 años, 115 en Okinawa. Más de una década. Zonas azules. O sea, si uno piensa en desoccidentalizarse, habría que mirar, yo porque como chileno me desoccidentalicé en Perú, Bolivia, pero aquí podemos ir a Marruecos en 2 horas, podemos ir a Japón en más tiempo, sí, es más lento el viaje. Y ese tema, bueno, de Mariano Fortuny, que vio que quizá todo Occidente o toda Europa, que había más allá, ¿no? No había que contar solo las historias de guerras de Marruecos, de Tetuán, de Huaraz, o de Roma, o pintar los cuadros religiosos, porque en esa época se pintaba, lo que más se pintaba era el mundo religioso. Había que tener una buena doctrina, había que adoctrinar bien a la gente, y entre los reyes y no reyes y actos religiosos había que entretener a la población, ¿no? Y entonces yo creo que si hubiera pintado a lo mejor en esta época Mariano Fortuny, seguramente que no habría hecho arte contemporáneo, habría seguido pintando como un buen pintor. Porque el arte como oficio, podríamos decir que el pintor es un oficio, pero después cuando cambian un poco el arte a arte contemporáneo, ya hacen un trabajo quizá de ingeniería para aceptar más cosas de las que tendríamos que como belleza aceptar, ¿no? Y hay un arquitecto que se llama Roger Scruton, que habla de la manipulación que hay en la sociedad a través de la cultura. Interesante. Hay una entrevista de él, de las últimas, que antes que se muriera hace muy poco, de Miklos Lukács, que a mí me encanta, es un peruano, y habla de cómo se ha hecho faena de arquitectura, de cultura, para dominar la mente. Antes, a lo mejor antes bombardeaban ciudades, pueblos, abarcaba la guerra, abarcaba territorio. Ahora, después de la par de épocas, se han dado cuenta que mejor es abarcar tu cerebro. O sea, dominar tu cerebro ya es más fácil, ¿no? A través de la televisión, de la radio, los medios de desinformación. Dime una cosa, de estas 3 generaciones, ¿tú con cuál te quedas? Conociendo lo que hizo el padre, el abuelo y Mariano Fortuny, todo es importante, pero lo que hizo, pues, una cosa lleva a la otra. Sin estas 3 generaciones no podríamos estar contando de las esto. 3, ¿con cuál te quedarías Yo, tú? conociendo el museo del Palacio de Venecia, y a lo que llegó Mariano Fortuny Madrazo, o sea, el nieto de inventor,
trabajar en teatro, en la iluminación. Ah, también trabajo en teatro. Claro, porque iluminaba teatros. Ah, y por eso aquí las el telas, Teatro Fortune. tiene magia el asunto. Y entonces no es por cualquier cosa. Y si vemos por los años que pudo vivir, fue muy importante, pero dentro de todo, yo he preguntado en Barcelona, en museos o guías de museos en Barcelona, y encuentran hasta más importante que Goya, que Picasso, que Dalí, a Mariano Fortuny y Marsal, al que nació aquí. Madrazo sí que, como tuvo otro camino, se dispersó, era dispersus necessarius. La fotografía, el vestuario, la pintura, la lámpara Fortuny, telas, o sea, yo creo que coleccionismo, abarcó bastante y todo lo hacía bastante bien. Sí, pero ¿con cuál te quedas? Con el nieto. Sí, con Mariano Fortuny Madrazo, creo. Porque recordemos que el padre era... ¿Qué era el padre? Mariano Fortuny Marsal. Sí, pero ¿qué era? ¿Qué hacía? Y el otro abuelo se llamaba Mariano Fortuny y Baró. Pero el padre... Aquí en el libro sale. El padre, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? ¿El pintor o el abuelo? El padre. El padre. Sí, padre, pero para que yo lo sepa. El pintor también. Pintor también. Bueno, Mariano Fortuny Marsal, pintor. Pintor, solo pintor. Sí. Entonces por eso te digo que... ¿Y el abuelo? El abuelo hacía piezas de cera, hacía... ¿Las marionetas? Sí, hacía las marionetas que hizo para viajar a Barcelona en esa historia. Pero claro, fue más multidisciplinar el Mariano Fortuny Madrazo. O sea, el nieto hizo más cosas. Sí, porque yo creo que vivió hasta bastantes años, porque vi fotos que tendría 70 y largos años. Pero el nieto no se... Perdón, el nieto nació en Granada. ¿No fue el que murió a los 36 años? Ese es el que vivió aquí, en Reus. Ese es el que nació en Reus. ¿El padre? De Reus. Sí, claro. Y el abuelo. Vale. No me líes, ¿eh? No, es que tú me estás liando a mí. Y eso lo quiero aclarar. Tenemos aquí una receta, para liarlo más, aquí una receta de empanada y aquí, harina. Explica esto. Harina, manteca, polvo de hornear, sal y ya está. Y haremos aquí una masa para empanada, que esa en otra historia podremos contar cómo y se introdujo la empanada en Sudamérica. Eso era en otro programa. Pero explícame, ¿quién murió a los 36 años? ¿Padre? El Mariano Fortuny y Marsal. Padre. En Roma. El padre. Sí. ¿El abuelo? El abuelo no identificaba. No dice nada. ¿Y el nieto a los 36? Es como me lías, me está liando. No ha estudiado el guión, ¿eh? Ya está liando. El de aquí de Reus muere en Roma a los 36 años. ¿Ese quién era? Mariano Fortuny Marsal. Padre. Claro. Luego el pequeñito quedó pequeño cuando murió su padre. ¿El nieto? Que vivieron en Granada. Y luego de Granada con su madre. Que se murió a los 70 y pico. Cecilia de Madrazo se van a Venecia. Ese murió a los 70 y pico. Claro, van a Venecia porque ahí había boom económico, había florecimiento ahí económico. Bueno, pues ahora sí que ha quedado claro. El padre a los 36, ¿sí? Y el hijo, nieto del abuelo, a los 76. Ahora no, sí. 70 y largo, yo no sé, ahora lo buscaré. 70 y pico. No, tanta información no hay que manejar. Porque pero bueno, 76, 70, claro. Y más o menos. Claro, pero llegó a ser una gran colección y no sé si el año 90 y largo, 80 o 90, Venecia... 1380. No, o 1980, 1980 y largo parece. ¿En los 80? Sí, sí, creo que el gobierno, Venecia le ofrece al gobierno español hacerse cargo del Museo Fortuny en Venecia. Mira, qué bien. Pero, claro, por los años estaba Franco en esa época y pasó que nos hicieron Franco cargo. Murió en el 79. Vale. Entonces fue antes del 80. 79, 76 murió. Cuando se ofrece el Museo del Palacio Fortuny y el gobierno no lo aceptó o no pudo hacer la transacción. Al final una fundación se hizo cargo del museo, que ahora ellos lo... ¿La Fundación Miró? Te has dispersado bastante, ¿eh? La Fundación Miró es otra historia. Pero tú dices una fundación, yo digo lo que me sé. Sí, no, la Fundación Miró está en Montjuic arriba. Ya. Pero a lo mejor ella
lo puede llevar a derecho. No, otra fundación que se hizo cargo. Y aparte hay una fábrica que se ve que compraron la marca de Fortuny y siguen haciendo, fabricando piezas de Fortuny, lámparas de Fortuny, y está en otra isla que, claro, en la isla donde está el Museo Guggenheim, está tiendas que venden piezas de Fortuny ya actualizadas, telas, lámparas. Una lámpara te puede costar de 300 a 1500 euros. Una lámpara Una Fortuny. burrada. Pero mira, en tu salón tener una lámpara Fortuny No sé si ya. no sería... ¿no? Lujoso, ¿no? O sea, Sí. si es el príncipe de Gales. Y artesano, ¿no? Ah, claro, y con la masa, eso pensaba, decía, con una receta de empanada era volver a la esencia de la artesanía, del obrador, de hacer tus productos, ¿no? De lo que has dicho. Como yo soy cocinero, entonces Ya, claro, cocinero. comentaré esto de la empanada, si quieres en algún momento, porque la empanada en Sudamérica... La cámara es tuya. La empanada en Sudamérica llega con Inés Suárez, así una historia que cuenta Isabel Allende en un libro que se llama Inés del alma mía, y en este libro relata la historia de amor de Inés Suárez, extremeña, que va en busca de su marido a Sudamérica, al Nuevo Mundo, ¿no? Y entonces, como cuando se embarcan hacia allá, llevan el trigo. Allá no había trigo, se usaba el maíz. En Chile se usaba el piñón, que es de una araucaria, otro producto de alimentación. Y entonces llevan el vino, llevan el trigo. Por cierto, llevan el vino, y en el sur de Chile, al final el vino llega a ser una forma de conquista, ¿no? Porque, claro, combatir con gente emborrachada es más fácil, ¿no? A los mapuches, en buenas cuentas, en toda esa población el alcohol hace un efecto que antes no existía. Porque antes se tomaba alcohol, ahora no hemos puesto alcohol en el bodegón, ¿no? Pero el alcohol en México se extraía del maíz. Masticaban el maíz y lo escupían en una vasija, en una fogata, y cascarosos, ¿no? Y ahí se escupía el maíz, bla, bla, y luego fermentaba ese maíz, y eso era lo que se convertía en la bebida alcohólica del pueblo, pero solo para ceremonias. Claro, el vino después era más que ceremonial, era diario, entonces el vino ya en cantidad se hizo en cantidad, y un tiempo lo estudié de esa manera, pero el trigo sí que Inés Suárez se ve que en la historia que se puede extraer enseña a los indígenas a cosechar el trigo, a sembrar el trigo, como en Extremadura trabajaban mucho el campo, sabían mucho de campo, había información, animales para trabajar el campo, se hacía todo cada vez mejor. Y hasta el saurí, que el oficio del saurí es muy bonito, que es buscar agua. ¿A buscar agua? Buscar agua con un palo de madera de un árbol o con cobre. Ahora se busca con cobre. Todavía en la selva del campo, por los pueblos cercanos, buscando el agua. Se puede buscar agua. Y entonces ese oficio también dicen que lo pudo haber llevado Inés Suárez, que también sabía mucho de campo y de buscar las aguas. ¿Y tú sabes de campo? Yo, claro. Mucho, mucho. He tenido huerto aquí en la carretera de Riudón. Bueno, en la rotonda, digo, del Arrepentimiento. Porque te vas de Reus y vuelves a entrar y entras al Mas Escut, que el Mas Escut, en la casa que fue en esa época creada por una asociación, pero estaba Pau Font de Rubinat, y crea la la escuela avícola y agrícola de Reus, una de las primeras de España, y ahí llega la primera incubadora desde Inglaterra que trae Pau Font de Rubinat. O sea, toda esa zona de campo del oeste de Reus yo me la conozco porque he estado 15 años haciendo huertas ahí. Eso es un tema lo dejamos aquí, hacemos una pequeña mini pausa y estamos enseguida. A la vuelta, el libro y más cosas. Hasta ahora. Hasta ahora. Hemos tocado a la puerta habitación de María Fortuny.
Vamos a ver si hay alguien. Parece que no. Pero nuestro amigo Cristian Busto, que está a la otra escalera, nos va a contar algo. Y le pregunta el grillo a Mariano, ¿hubo alguna razón, aparte de la más obvia, para que fijarais vuestra residencia en Madrid? Se sonrió de esa manera que yo llamo beatífica ante mi nueva pregunta y respondió primero con un gesto negativo de cabeza y después añadió, me ha hecho mucha gracia que antepusieras eso de aparte de la más obvia. Yo era de Reus y no vivía allí, vivía en Italia y no era de allí. Ella era de Madrid y vivía allí, por lo tanto. Esta fue una de las ocasiones en que no quise responder, pues sabía que él había tomado una cierta carrerilla y seguiría contándome cosas que sin duda iban a ser de mi interés. ¿Pero igual no sabes cuál fue el destino de nuestro viaje de novios? No, dije, disponiéndome a acaparar tanta información como él quería darme. Granada, dijo con una enorme satisfacción. ¿De ahí te viene? Sí, señor, de ahí. Bueno, en cierto modo porque Davilliers, pero sí, Granada es única, pero es que yo no había estado nunca en esa hermosa ciudad. Y se metió en el corazón y en la memoria. Sí, figúrate, la verdad es que era una ciudad que se había puesto de moda, porque gente tan relevante como Meissonier, Gerón y, como no, Davilliers le habían hecho una propaganda extraordinaria con todo lo que hicieron sobre el exotismo, el orientalismo, la morería de la judería y la gitanería. Sí, claro, que me cautivó, me gustó tanto como para ir a quedarme. Sí, allí nació mi hijo Mariano, exclamó, para ponerse un énfasis que ya no hacía falta. Y luego añadió para continuar hablando de aquel modo sobre la ciudad nazarí. Granada era todo luz y color, pero aquellos barrios gitanos y la Alhambra, añadí con seguridad, sin darme cuenta de que había truncado un tema en el que había entrado sin que yo se lo pidiera. Piensa en Marruecos, cambia a los moros por los gitanos. ¿Qué te sale? Granada. Granada, ya sabes, que además de Moissonner y Jerome, yo allí llegué casi de la mano de las palabras y consejos de mi amigo Davilliers, y como él sabía todo de allí, de la ciudad y de los ciudadanos, de la cerámica, de los judíos y de los gitanos, de los moros y de los cristianos. Parecía estar recitando un poema que hubiera dedicado a la ciudad nazarí y emocionaba con los recuerdos. Fíjate cómo será que Davilliers escribió un tratado sobre cerámica, algo que a mí me encantaba, hasta el punto que hice mis cosillas como alfarero. Mi cara debió parecer una farola iluminada, una de esas que a veces parecen caras de tonto. Sí, hacía platos y vasijas y luego las pintaba. El ánfora. ¿Es cierto que también hiciste algo de damasquinado? Sí, pero no tanto. Ni me llamó tanto como la cerámica. Eso es, no sé si es especial. Tú imagínate que estás ahí pedaleando y de tus manos como arte de magia y van haciendo una vasija, un botijo, una ánfora. Yo qué sé, todo salía de todo, cosas de todas las clases y formas, y luego las coloreas. Y de eso aquel hombre escribió un tratado en francés, un francés. ¿Lo imaginas? ¿Imaginas la magia que debe encubrir aquello para que alguien que ni es de aquí se pueda llegar a sentir cautivo hasta el punto de que el barón Davilliers escribiera un tratado sobre cerámica?
Y hasta aquí han llegado los tres especiales dedicados al hijo de Reus, A la generación. a las tres Fortuny. generaciones, Mariano Fortuny. Que cuando dices Fortuny, se enciende la luz. ¿Nos decíamos? ¿Ya? Se enciende la luz. Se encendía la luz. Y como se enciende, y yo la vamos a apagar. Apagamos la luz por Una. el día de hoy. 2 y hasta la semana que viene. Dios. Muy bien. Bar Cafetería, Amics de Reus, ha patrocinado este programa.